Hola, muy buenas noches y bienvenidos al debate. Estamos en directo, son las 10:15 en estos momentos. Vamos a hablar de empleo y también de la situación de las empresas en la región de Murcia a lo largo de este programa. En la región de Murcia, a finalizar el año 2012, teníamos registradas las oficinas de empleo o del paro a 154.000 personas, según la encuesta de población activa, más de 215.000. Y la previsión para este año que estamos, 2013, no es nada halagüeña. Parece ser que podríamos movernos en torno al 27-28% de desempleo en la región de Murcia. Pero es que además la tasa de descontento laboral, lo se decía hace unos días, también según la EPA, en la región de Murcia, pidiendo opinión a quienes están en activo, trabajando, no a los desempleados. Estamos en la tercera peor tasa de España. Sin embargo, en el lado contrario, hay aspectos que se podrían valorar como positivos. Uno de ellos es que el mes de diciembre no ha sido un mal mes en cuanto al empleo se refiere, que según también algunas encuestas, los empresarios de la región de Murcia son de los menos pesimistas de España, o por ejemplo que en el plano, en el ámbito de la empresa familiar, se están convencidos de que al final, último trimestre o último semestre de 2013, se podría ir ya creando empleo y habría una perspectiva positiva. Son aspectos, datos negativos, preocupantes, y son también apuntes positivos. Queremos saber esta noche qué opinan sobre ellos y sobre otros aspectos de la economía y del empleo y de la empresa de la región de Murcia, quienes están muy directamente implicados en esta tarea. Queremos saber la opinión de la Administración, de la patronal y de los sindicatos. Les presento a continuación a nuestros invitados de esta noche. Está con nosotros Ginés Martínez, que es el director del Servicio de Empleo y Formación de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia. Ginés, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por estar aquí. Nos acompaña también Juan Hernández, que es el director del Instituto de Fomento de la región de Murcia. Bienvenido, buenas noches. Encantado de estar con vosotros. El presidente de la patronal de la región de Murcia, de la CROEM, Miguel del Toro. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Encantado de tenerle aquí. Y por parte de los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, sus máximos responsables en la región de Murcia. Está Antonio Jiménez, secretario general de la UGT. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Gracias. Y Daniel Bueno, secretario general de Comisiones Obreras, ya lo era antes del sábado y ha sido reelegido también para un nuevo periodo de 4 años, me parece. Daniel, bienvenido, buenas noches. Efectivamente, buenas noches. Encantado de que estés aquí. Bueno, sobre estos apuntes que yo he dado, datos negativos, datos preocupantes, y algunos apuntes que pudieran ser positivos sobre empleo. A la edad de empleo, al final estamos hablando de una de las consecuencias de la situación que atraviesan las empresas. Al fin y al cabo, y luego hablaremos un poco de la fotografía del empleo y de la fotografía de las empresas. Es un dato, una resultante en definitiva de las empresas. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué datos, qué valoración hace Ginés desde el SEF sobre estos datos, sobre estos aspectos en la región de Murcia? Bueno, pues yo creo el año 2012, como se ha manifestado, a expensas de la publicación de la EPA del cuarto trimestre del 2012, que cierra los datos definitivos de 2012, en lo que se refiere a paro registrado, yo creo que hemos tenido un año con claroscuros, ¿verdad?, irregular, donde hemos tenido unos meses muy malos en cuanto a destrucción de empleo en el primer trimestre, una situación que se recondujo de abril a julio, con creación de empleo y disminución del desempleo, y una persistencia en la destrucción de empleo en los últimos meses del año, a excepción del mes de diciembre, que se ha salvado con muy buenas cifras, ¿no? Este año, en lo que se refiere a paro registrado, se ha incrementado el desempleo en nuestra región en 11.000 personas, un 8% más o menos, es algo menos de la media nacional, ¿no? Está castigando en el 2012 más duramente al colectivo de mujeres. Sin embargo, hay que hacer una lectura positiva en cuanto a nueva incorporación de activos. El mercado ha sido capaz de asumir nuevos activos que se han podido incorporar al mercado de trabajo.
También ha tenido una evolución positiva el empleo joven, la construcción como sector también ha tenido una evolución positiva, ha disminuido el número de desempleados, y el colectivo de inmigrantes. Los sectores han incrementado todos su número de desempleados. El sector servicios ha tenido un comportamiento más negativo en los últimos 3-4 meses, fundamentalmente en la hostelería, ¿verdad?, y en el servicio de proximidad. Y en lo que se refiere a la mortalidad de las empresas del CESE, pues los últimos datos, tanto de DIRCE como de la propia encuesta del INE, como la afiliación de autónomos en la Seguridad Social, presenta una ralentización, ¿no? Por tanto, qué duda cabe, un año negativo, porque hemos seguido incrementando las cifras del desempleo, pero desde luego parece que la destrucción de empleo empieza a ralentizarse. Esa es la impresión que tenemos. ¿Cuál es la lectura desde Comisiones Obreras, Daniel? Bueno. 2012 ha sido el segundo año del periodo de crisis en nuestro país y en nuestra región de forma similar, donde más intensa ha sido la destrucción de empleo desde que estamos en crisis. El año donde más intensidad se demostró fue en el año 2009, y el segundo año de mayor destrucción neta de empleo en el país ha sido el año 2012, a lo cual han ayudado las políticas que se han puesto en marcha en muchos órdenes: la obsesión por la austeridad, los recortes de servicios públicos, la destrucción de empleo vinculado a las distintas administraciones en servicios como educación, como sanidad, etcétera, y por otro lado también una reforma laboral puesta en marcha a partir del mes de enero de 2012 por parte del recién elegido gobierno del Partido Popular, que fue elegido en el mes de noviembre de 2011, una reforma que ha intensificado, que ha actuado como un catalizador de animar que la vía por la cual el ajuste se produzca en las empresas sea la destrucción de empleo, cuando la intención declarada de esa reforma laboral era una bien contraria. La intención declarada de la reforma laboral es utilizar mecanismos de flexibilidad en las empresas, los llamados expedientes de regulación temporal de empleo, mecanismos de flexibilidad que evitasen la destrucción de empleo. Pues bien, nos hemos encontrado en este año 2012 con que se ha destruido empleo, el segundo año en periodo de crisis, de mayor intensidad en la destrucción de empleo, al mismo tiempo que también se han multiplicado los expedientes de regulación temporal de empleo, con disminución de la jornada, con la disminución de salario, con fórmulas aplicadas de organizar el trabajo de forma distinta y, por tanto, mermando derechos de negociación colectiva de los trabajadores y empeorando la situación. Y, por tanto, el balance es tremendamente negativo, y con un dato preocupante que nos debe tener a todos obsesionados para buscar fórmulas para enfrentarlo. La tasa de paro de la población menor de 25 años sigue por encima del 50% a estas alturas de la crisis, y eso significa que nos estamos llevando por delante a toda una generación sus expectativas de futuro, sus expectativas de vida, sus expectativas de emancipación de las familias. Miguel de Toro, ¿hasta qué punto esa situación de empleo de la que hemos estado hablando es consecuencia, es reflejo, es resultante de la situación que están atravesando las empresas de la región de Murcia? Mire, todos los datos que se están ofreciendo son ciertos. Abundar en los datos es abundar en lo mismo, y tampoco hay que hacer tedioso este debate. Yo creo que la audiencia es conocedora de la situación, de la lagra que tenemos en estos momentos en nuestro país, es los índices de desempleo que tenemos. Y a la pregunta inicial que usted hacía, es cómo veíamos la situación, pues yo diría como comentario inicial a mis intervenciones, que el sector empresarial en la región de Murcia, y por extensión yo diría que en el país, seguimos manteniendo el estado de preocupación, un estado de preocupación que no hemos abandonado desde que se iniciara esta crisis, allá por 2007, ¿no? 5 años, no hemos abandonado esa situación y esa preocupación. Las señales de cambio, que usted también hacía alguna referencia, nosotros estimamos que son aún demasiado débiles. Es verdad que existen algunas señales y algunos indicios que esperamos
que en las próximas fechas, en los próximos meses, se vayan confirmando, vayan adquiriendo más intensidad y que, bueno, bien al final de esta anualidad o bien en la próxima anualidad, lo que dice el presidente de Gobierno sea cierto, ¿no? Que den por fin paso a esa deseada recuperación. Pero si me permite, yo le voy a decir una cosa. Puedo decir, y de forma categórica, que nosotros sabemos que esa recuperación no se va a poder confirmar en tanto en cuanto no se afronten iniciativas, acciones de importancia capital para lograr ese objetivo primordial, que es salir de esta situación. Y me estoy refiriendo a un tema muy importante que sufrimos no solo las familias, la sociedad en su conjunto, sino también la sociedad empresarial, que es la falta de financiación. Esto es un tema que hay que abordar ya definitivamente y concluirlo. Pero también nos tienen que solucionar, o por lo menos aliviar, esa gran presión fiscal que estamos soportando las empresas. Si queremos ser competitivos, si queremos ponernos en igualdad de condiciones con las empresas de los países industrializados de nuestro entorno, tiene que aliviarse esa gran presión fiscal que estamos soportando las empresas. Y otra cosa, y otra cuestión, que creo que había que haber empezado por ahí, la reforma fundamental, una de las reformas importantes que había que haber hecho en este país, aparte de la que acabo de enunciar, de la falta de financiación, la reforma del sistema financiero, es la reforma de las administraciones públicas. ¿Se ha iniciado? Sí, es verdad, se ha iniciado, pero con poca intensidad, o no con la intensidad que nosotros habíamos depositado en el Gobierno actual, que hubiera cogido el tema fundamental, que es la reforma de las administraciones públicas, esa reducción de gasto corriente y, por consiguiente, haber liberado esos activos para incrementar la inversión productiva. Inversión productiva que, dicho sea de paso, es la gran castigada por el objetivo de reducción de déficit. Que ya hablaremos de reducción de déficit. Estamos de acuerdo que no se puede gastar más de lo que se ingresa, evidentemente. Pero el Gobierno también tiene la responsabilidad de compatibilizar esas dos cuestiones, que son elementales, que son básicas, que es reducir de déficit, porque no se puede gastar más de lo que ingresamos, pero al mismo tiempo también tiene que motivar de alguna forma esa inversión productiva. Porque de lo contrario, pues no vamos a poder superar esta situación, esta lacra que tenemos en estos momentos, que son pues los millones de personas que tienen truncado su proyecto de vida en este país. Analizaremos algunas de esas cuestiones en profundidad durante el programa. Antonio Jiménez. Bueno, a ver, yo, empezando por la primera pregunta que ha hecho al conjunto de los contertulios, yo creo que la situación que estamos viviendo en estos momentos es una situación muy compleja. Hay muchas familias que están pasando situaciones dramáticas en esta crisis ya tan persistente. Y hablar de brotes verdes en estos momentos a mí me parece que es bastante inconsecuente con la realidad que se está viviendo, sobre todo que están viviendo estas familias. Me parece que es incluso socialmente inaceptable cuando en la región de Murcia la pobreza, cuando en la región de Murcia la desigualdad están avanzando de una manera inexorable, cuando Murcia tiene la tasa, una de las 5 primeras tasas mayores de riesgo de pobreza, cuando estamos liderando en la región de Murcia el ranking de los indicadores de carencia material de la encuesta de calidad de vida que publica el Instituto Nacional de Estadística, cada vez tenemos más familias que tienen más dificultades para llegar a final de mes, cada vez tenemos más familias que tienen total dificultad para asumir gastos imprevistos, para salir de vacaciones. Cuando esta situación es la situación que se está viviendo en la sociedad murciana, cuando tenemos 215.000 desempleados, nuestra tasa de desempleo, como ya venimos advirtiendo desde las organizaciones sindicales, desde que observamos que las medidas que se están adoptando son medidas contraproducentes para remontar la situación de crisis, cuando tenemos ese 28-29% de tasa de desempleo y 14 puntos, son 14 puntos de desempleo de larga duración, cuando tenemos también uno de cada 7 hogares familiares en la región de Murcia con todos sus miembros en situación de desempleo,
cuando cada vez hay más trabajadores que acuden al trabajo estando enfermos por miedo a perder el empleo, porque no pueden permitirse un día de salario. Cuando tenemos esta situación, hablar de brotes verdes me parece a mí que no es consecuente. Por no hablar de los pensionistas, por no hablar de esa no revalorización de las pensiones que se ha producido hasta ahora, y por no hablar de lo que se están gastando las administraciones públicas en el pago de los intereses de la deuda. Concretamente, la administración regional, solo ella, se está gastando diariamente 750.000 euros de cada día en el pago de los intereses de la deuda. Y sin embargo se están planteando simultáneamente unos recortes sociales y laborales que evidentemente no están sirviendo para nada, puesto que ese dinero lo estamos trasladando, digamos, de alguna manera al gasto financiero. Yo creo que los brotes que se pueden ver no son brotes verdes, son brotes negros, pero muy negros, y creo que lo que están haciendo los gobiernos, yo creo que dentro de una ortodoxia muy teledirigida, es castigar continuamente las rentas y la situación de los trabajadores y los derechos de los trabajadores y de sus familias, y por el contrario, quienes han provocado la crisis van a salir no solamente indemnes de ella, sino que además van a salir, yo diría, con los bolsillos llenos de dinero público. La reforma laboral no está funcionando y yo estoy convencido que ahora hablaremos de ella y veremos cómo es una máquina permanente de destrucción de empleo. Juan Hernández, desde la Administración Autonómica, desde el Info en concreto, ¿qué margen de maniobra hay para apoyar realmente a las empresas del Info o de otras parcelas de la Administración? ¿Se puede? ¿Hay margen? ¿Está teledirigida la política y la maniobrabilidad? Yo quiero empezar por las intervenciones tanto de Miguel como de Antonio, porque si analizamos el ejercicio 2012, cuál es la situación social, cuál es la situación económica, la situación de tanto desempleo, lógicamente la situación es muy crítica. Pero el principio de esta situación crítica no surge en el ejercicio 2012, en el ejercicio que acabamos de terminar. Surge mucho antes, con unos grandes desequilibrios económicos, con unos grandes desequilibrios sociales que se han ido incubando durante mucho tiempo, y por eso Daniel decía bien que era el segundo ejercicio donde mayor destrucción de actividad económica, donde mayor destrucción de empleo se había generado, a diferencia del 2009, que fue el primer año de recesión importante que hubo en España, donde se crearon un ejército de desempleados. Por tanto, en el 2012, el objetivo prioritario, y esa es la función principal, la principal obligación que tiene la Administración Pública, era cortar la sangría que se estaba provocando desde el punto de vista económico. Gastos financieros, nadie quiere pagar gastos financieros, pero precisamente por eso, para evitar el que se vaya incrementando la cuota de gastos financieros en los presupuestos públicos, necesitamos políticas más austeras, para intentar detraer los recursos que se están destinando en este momento al gasto financiero para la economía productiva. Decía Miguel, y decía bien, que las empresas necesitan financiación, y hasta que no se termine la reforma financiera, pues lógicamente las empresas no contarán con los mecanismos, con los instrumentos adecuados para generar actividad. Sin esa actividad por parte de las empresas no se van a crear empleo. Por tanto, desde la Administración Pública el objetivo prioritario era corregir los desequilibrios. No es que haya brotes verdes, simplemente se están diciendo que aquellos indicadores que son fundamentales para acceder a la financiación, que luego le permitan también acceder a financiación a las empresas. Se está culminando la reforma financiera. Por primera vez en muchísimos meses las empresas pueden salir a financiarse en los mercados internacionales. Por primera vez el Estado, el Tesoro Público puede salir a los mercados internacionales a financiarse. Un país que no se puede financiar es un país que está en quiebra. Y eso es uno de los objetivos prioritarios que tiene este Gobierno y es una de las consecuencias y logros que se están alcanzando a corto plazo. Hay que estabilizar la economía y ya hay unos indicios claros de estabilización de la economía donde se está ganando competitividad. El que haya por primera vez no haya déficit por cuenta corriente en nuestra economía indica que estamos ganando competitividad respecto a los mercados internacionales en un contexto económico muy difícil para España, porque está acometiendo prácticamente todas las reformas de golpe. ¿Está funcionando la reforma laboral? Mientras no haya una recuperación de la actividad económica, y ahí es donde la Administración Pública está actuando, modificando el marco normativo, intentando simplificar la administración pública, intentando garantizar el acceso en condiciones favorables de financiación, que ya, insisto, se están dando pasos. En ese momento, y con la reforma laboral que ha habido, encontraremos que hay un camino, revertirá la situación y pasaremos de una situación de destrucción de empleo a generar empleo. Un hecho muy relevante y que yo creo que marca un poco la tendencia de por dónde va la reforma laboral
es que en el 2009, que hubo recesión, se destruyeron más de 900.000 empleos en poquísimos meses. Este año que ha habido recesión, la destrucción de empleo ha sido bastante inferior a la siguiente. Posiblemente, si no hubiera habido las reformas que en un solo año se han hecho, todas las reformas que estaban pendientes durante los otros ejercicios, durante los años donde, pese a generarse ese tipo de desequilibrio, no se acometieron las reformas desde el punto de vista de la responsabilidad de los gobiernos que existían en este momento, no habríamos llevado a esta situación. Posiblemente tendríamos crisis, pero no sería tan aguda y tan crónica, ni con las consecuencias sociales dramáticas que estamos viviendo. El objetivo prioritario de la administración pública, del gobierno tanto nacional como regional, insisto, es estabilizar la economía, y eso se está haciendo, lo están garantizando los mercados financieros, que no haya una destrucción de empleo, que se generen más empresas. Tenemos un dato concreto del segundo semestre del ejercicio 2012 que muestra que, yo no sé si son brotes verdes, pero lo que sí hay una clara inflexión desde el punto de vista de la creación de empresas. Pasamos del ejercicio 2009 con un nivel de destrucción de empresas del 29% del total que había a un incremento del 15%, y este ejercicio, sobre todo en la segunda parte del ejercicio 2000, vamos a batir récord en los últimos meses de generación de empresas. Eso es una señal clara, a lo mejor no suficiente todavía, pero es una señal clara de que la situación, hay indicios de que la situación se está estabilizando. Es verdad que todavía no está llegando a la realidad del día a día de las personas, y sobre todo de las personas que están en una situación de desempleo, pero sin ese cambio institucional, sin ese cambio de la economía, sin ese cambio de potenciar a las empresas, no va a venir la situación de corregir el desempleo. Señor doctor, ¿hasta qué punto tiene razón aquellos que piensan que se ha incrementado la actitud crítica de la CROEN, las exigencias de la CROEN hacia el gobierno regional? Pues yo tengo que... O la impaciencia, no sé. Impaciencia, crítica, no sé a lo que se refiere. Nosotros tenemos un mandato constitucional y hacemos lo que nos es propio, que es defender los intereses generales del empresariado de la región de Murcia y desde luego del territorio donde desempeñamos nuestra función social. Entonces, bueno, pues tenemos que denunciar lo que está bien y lo que está mal. Simplemente hacemos eso. No sé a qué se refiere. Si me concreta algo, le podré contestar a ese algo que usted me concreta. Bueno, es evidente que durante... Pero nosotros, no, todo lo contrario. Nosotros no apuntamos contra el gobierno regional ni contra nadie. Nosotros lo que intentamos es defender el interés general de la región de Murcia. Si hay algo que no vemos que está bien y que se desvía de los cauces normales, pues evidentemente lo denunciamos con toda la intensidad que seamos capaces de denunciarlo. Pero no, lo que queremos ser es sumar, aportar, pactar, consensuar, recomponer el diálogo social, que me parece que es fundamental. Yo creo que esa herramienta nunca la debíamos de haber perdido, hay que recuperarla de la forma que sea, porque ha reportado muchos beneficios históricamente a esta región, y yo creo que es fundamental, y desde CROEN hacemos continuamente apelaciones a la unidad, y ahí están, pues no es que lo diga yo aquí en este programa, que queda muy bonito si lo digo, no, es que ahí están las hemerotecas para quien lo quiera verificar y quien lo quiera recordar. Yo creo que hemos hecho una gran labor, creo que el diálogo social pues ha tenido sus altibajos, creo que empieza a gozar de nuevo de buena salud. Aquí estamos las partes implicadas en el diálogo social, que es Administración, centrales sindicales y la propia Confederación. Creo que empieza a gozar otra vez de nuevo de buena salud, y es notable el grado de entendimiento en los temas fundamentales entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal que yo me honro en presidir. Cada uno, lógicamente, pues dará sus matices y dará su colorido al tema, pero debemos de respetar, y creo que se está respetando siempre, unos mínimos en beneficio de lo que nos es común a todos, que es la propia región de Murcia. Eso, en mi opinión, creo que se está consiguiendo, y en la situación actual yo creo que es necesario que redoblemos todos esfuerzos para conseguir el objetivo final, que es que haya una concertación, que haya un consenso, que haya un camino franco, diáfano, claro, y que todos sepamos qué dirección tenemos que tomar. El informe que la CROEN publicó hace unos días sobre el IPC
decía que estamos en el 2,9 registrado finalmente y que este incremento no responde a un aumento del margen empresarial, sino un aumento de los costes internos de las empresas, además de una merma de la maltrecha renta disponible de los hogares, y que para poder afrontar la recuperación económica es importante que las tensiones inflacionistas que han sufrido la economía española y murciana durante 2012 no se reproduzcan en 2013. Brevemente, ¿nos puede explicar esto? Pues usted ¿Qué no debe reproducirse? Usted lo ha dicho claramente. Nosotros iniciamos el año en una senda, digamos, de precios que era moderada, que estaba bien. Iba. A partir de la mitad del año empezamos a incrementar los temas de IPC, pero por causas que son ajenas totalmente a la actividad empresarial. Mire usted, ¿cuándo empezó a incrementarse el IPC en este país y en esta región? A partir de las subidas desorbitadas, la presión fiscal, la subida del IVA, etcétera, etcétera. Esas son causas totalmente ajenas que no va con cargo, digamos, a los beneficios, va en detrimento, le diría yo, al beneficio empresarial. Eso es lo que he querido decir con ese texto que usted acaba de leer, ¿no? Bueno, pues lo que es deseable es que esto se modere y que empecemos el año, digamos, con una contención de los precios y que no tengamos estos exabruptos y estos altibajos tan fuertes que hemos tenido este año con el tema de precios. Sí, yo creo, en materia, lo digo no solo por los precios, que sería necesario contenerlos, sino, de verdad, a nosotros se nos agota, como a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, y de los parados, y de las familias que lo están pasando mal, se nos agota la paciencia de estar hablando a estas alturas, en el año 2013, de la reforma del sistema financiero, cuando ya van 5 reformas del sistema financiero que han costado a este país, a su ciudadanía, decenas de miles de millones de euros. Y todavía hoy, 5 años después del comienzo oficial de la crisis, seguimos hablando de que no fluye suficientemente el crédito ni a las empresas ni a las familias. Seguimos hablando hoy, tras 2 reformas laborales, 2, y múltiples medidas, 2 reformas laborales de las cuales se decía lo mismo. Inicialmente no va a tener impacto, pero el año que viene se va a empezar a generar empleo. De la primera de 2010, que llegó justo cuando la destrucción de empleo más baja ha sido en el periodo de crisis, en el año 2010, y que la volvió a disparar. Y que en 2011, que siguió creciendo, en parte por efecto de la reforma laboral, también por la dinámica de falta de crédito, ya llevábamos 3 reformas financieras, se hace otra reforma laboral que en vez de frenar de nuevo la destrucción de empleo la vuelve a acelerar. Y cuando se aprueba la reforma laboral se nos dice, no, 2012 va a ser malo, solo se van a destruir 600.000 empleos, ministro de Economía, pero en 2013 se recuperará, empezará la recuperación del empleo. El ministro de Economía ha dicho esta semana, o la semana pasada, que el inicio de la recuperación de empleo ya va a ser a final del año 2013, ya no al principio de 2013. No, claro, es que negamos la mayor, que no hay recuperación económica, no hay recuperación de ninguna actividad económica en un país que tiene 6 millones de personas en el paro. Es imposible. Claro, decía el director del Info que este año no se ha destruido tanto como el año 2009, que eso fue terrible, más de 1 millón de personas desempleadas, pero es que si este año se hubiera destruido más de 1 millón de personas de empleo, nos hubiéramos situado cerca de los 6,5 millones de personas paradas y sería ya una cifra absolutamente terrible e insoportable para nuestro país y para la convivencia cotidiana. Y estamos en esa situación, a estas alturas estamos desgraciadamente en esta situación. Claro, empeñados, obligados, como queramos, empeñados en lo que hemos dado en llamar el austericidio, en que hay que cumplir un guarismo impuesto desde fuera, desde instituciones que no tienen en cuenta el sufrimiento que está teniendo la gente para llegar el año que viene al 3% de déficit. Necesitamos tiempo para pagar. Claro que nadie quiere tener un déficit abultado, pero necesitamos tiempo para pagar. Es como cuando una persona debe dinero y deja de ingresar lo que ingresaba e ingresa la mitad.
pues necesita el doble de tiempo para conseguir pagar el déficit que tiene. Y ese sería el primer objetivo al cual debería haberse enfrentado el gobierno de este país, ganar tiempo ante la Unión Europea para cumplir nuestro objetivo de déficit, para a partir de ahí reformular la estrategia. Giner, por favor. Sí, bueno, yo creo que no se pueden confundir las cosas, es decir, yo creo que la reforma laboral en ningún caso es la causa de la destrucción de empleo. Es decir, la causa... He dicho causa, he dicho catalizador, el acelerador sí. de la destrucción de empleo. No, yo pienso que... Facilitador de la destrucción de empleo. No es así, efectivamente. La causa de la destrucción de empleo es la falta de actividad económica y la falta de dinamismo en las empresas. Es decir, y que el PIB esté en un periodo de recesión durante 2 años consecutivos y con una estimación de débil crecimiento para la previsión para el año 2013. Y esa previsión de débil crecimiento del PIB para el año 2013 es lo que hace que efectivamente el ministro de Guindos haya aplazado la creación de empleo por incremento del PIB en el último trimestre del año. Esta es la cuestión fundamental, ¿no? Yo creo que... Perdona, es que se aplaza la creación de empleo como el que aplaza una cita para hablar con alguien. No se puede, es inaplazable. Atender Daniel, el problema de 6 millones de personas que están en el paro, claro. Eso es indudable, es una realidad. Pero bueno, la realidad, como ha dicho Juan antes, es que llevamos 3-4 años donde se han destruido en este país 3 millones de puestos de trabajo. Es una situación muy complicada, con un déficit que, bueno, se puede decir que se puede alargar más o menos, pero donde existen unos compromisos con nuestros socios europeos y donde hay unos compromisos de reducir el déficit en un tiempo determinado. Entre otras cosas, porque las administraciones no se pueden permitir, los estados no se pueden permitir seguir incrementando el déficit y más a los precios a los que nos estábamos financiando. Y antes hacía la mención Antonio Jiménez. Eso es algo que hay que cortar lo más rápido posible para efectivamente derivar ese capital hacia lo que es la economía productiva, pero lo primero es solventar el problema de la financiación. Y efectivamente no sé cuántas reformas del sistema financiero se habrán hecho, pero la que ha hecho este gobierno es esta, que es la que está llevando a cabo. Todavía no se ha finalizado. 2 este gobierno. No, pues yo creo que es la misma. Pero bueno, estamos en un proceso de recapitalización de la banca que es algo fundamental. Obviamente, aquí nadie ha hablado de brotes verdes. Lo que hay son unos indicadores macroeconómicos y de otro tipo que nos alientan de que vamos en el buen camino y que efectivamente la economía productiva puede empezar a funcionar dentro de poco. Ejemplo. La competitividad, con la última encuesta Eurostat, en este país se ha incrementado entre un 9 y un 14%. Las exportaciones se han incrementado. Estamos hablando de... Las empresas españolas captan capitales en el extranjero, 5.000 millones, hace unos días. El Estado se empieza a financiar a precios razonables. España vuelve a ser un país atractivo, según Stanley Morgan, la semana pasada, para invertir, el segundo en la Unión Europea. Debido a los bajos costes laborales. Esa es la razón que da Stanley Morgan para... Sí. Claro, hay que contarlo todo, toda la parte. Debido a los bajos costes laborales, es una oportunidad de negocio España hoy. Bueno, viene en el informe. Acaba Ginés y interviene Antonio. Es efectivamente, los costes laborales en nuestro país se ha producido una disminución aproximadamente de un 4%, creo recordar, y eso hace o puede ser catalizador para que las empresas sean más competitivas, y eso también ayuda a la exportación, indudablemente, ¿no? Eso es lo que vemos signos que nos alientan a pensar de que se están haciendo las cosas y que vamos en el buen camino. Pensar que hay brotes verdes y que la economía va a empezar a funcionar mañana y que vamos a entrar en una fase expansiva de creación de empleo mañana, no es así. 2013 vamos a seguir destruyendo débilmente empleo. Y seguramente hasta el año 2020, según estudios de CDFOP, del Centro Europeo de Desarrollo de la Formación Profesional, hasta el año 2020 no seremos capaces de recuperar
parte del empleo que se han destruido, aproximadamente 100.000 puestos de trabajo. Antonio. Bueno, yo insisto en que de brotes verdes tampoco no hay nada, claro, lo que hay son, insisto en ello, brotes realmente negros. Yo quiero hablar de la reforma laboral. Yo sí que quiero afirmar que para nosotros la reforma laboral sí que es una compleja máquina de destrucción de empleo. Y yo creo que además en una postura absolutamente ideologizada y teledirigida. Esta crisis los gobiernos con carácter general la están administrando, anteponiendo, desde nuestro punto de vista, claro, los intereses económicos, empresariales y financieros al interés del conjunto de la colectividad, y para eso se hace una reforma laboral que lo que hace realmente es pulverizar los derechos conseguidos por los trabajadores, digamos, en las últimas decenas de años. A ver, una reforma laboral que desequilibra esa relación de funcionamiento que existía en el marco de nuestras relaciones laborales. Y a todos, también a los empresarios, se nos llena la boca de decir que la empresa es un proyecto conjunto de trabajadores y empresarios. Una reforma laboral que no facilita el empleo indefinido, antes al contrario, permite su destrucción. Una reforma laboral que ahora mismo en la región de Murcia tiene bloqueados por obstaculización nada más y nada menos que 139 convenios colectivos. Y ya sabemos que los convenios colectivos son o constituyen la fábrica de las condiciones dignas de trabajo. Si no hay convenios colectivos, no se consiguen condiciones dignas de trabajo. En la región de Murcia hay 139 convenios colectivos bloqueados, que afectan nada más y nada menos que a 201.000 personas en la región de Murcia que se ven en esa situación. Evidentemente, provoca un detrimento muy grande en el marco de sus derechos, de sus intereses y en el marco del propio trabajo. Yo, por lo que decía Miguel, yo creo que nuestras organizaciones son organizaciones propositivas, estamos siempre ahí poniendo encima de la mesa alternativas y en muchos casos ni siquiera son escuchadas. Decía Miguel que había que reactivar el diálogo social y yo estoy plenamente de acuerdo con su planteamiento y con los antecedentes de diálogo social que han habido tan fructíferos en la región de Murcia. Pero igual que el diálogo social institucional tiene que fortalecerse, y bueno, ahí hay alguna herramienta ahora mismo que está también ya alguna proyección de trabajo sobre el plan estratégico de la región de Murcia que se va a empezar a trabajar sobre él. También es cierto que hay que decirle a los empresarios que los convenios hay que desbloquearlos y que el diálogo social bipartito entre trabajadores y empresarios tiene que resolverse, porque así es como van a funcionar bien las empresas y así como van a funcionar bien las relaciones de trabajo en el marco de las empresas. En el diálogo social institucional, digamos a tres bandas, nosotros hemos puesto muchas medidas alternativas encima de la mesa para que se vean brotes verdes, para que se vean, ojalá se viesen y ojalá se viesen pronto. Pero esas alternativas son muy difíciles de defender porque el gobierno ha mostrado un autoritarismo arrogante y ha despreciado el diálogo social en estos últimos años muy intensamente. Es que se ha usado, y se ha usado muchísimo, la figura del Real Decreto Ley. Es que se han puesto trabas al acceso de los ciudadanos a la justicia. Es que se han discutido derechos constitucionales básicos como el de reunión, manifestación, el de huelga. Así ha sido muy difícil, pero nosotros hemos y continuamos poniendo medidas alternativas encima de la mesa para que cambie la situación, para que cambie la reforma laboral. Es que esa reforma laboral hay que cambiarla, no hay que esperar a que dé más frutos negativos, porque ya ha dado los suficientes y ya lo habíamos advertido. Digamos que a esta reforma laboral se le pueden imputar directamente la pérdida de 600.000 puestos de trabajo, pero es que además de la pérdida de 600.000 puestos de trabajo, tenemos un incremento exageradísimo en los expedientes de regulación de empleo. Me parece que la cifra que tenemos comparativa del año 2008 al año 2012, en el periodo enero-octubre del año 2012, es un incremento del 340% de expedientes de regulación de empleo. Es que estamos hablando de una destrucción del empleo total, que ya lo habíamos advertido. El contrato indefinido para el fomento del emprendedurismo, ese contrato estrella de la reforma laboral, es un contrato que no está dando ningún aspecto positivo. Me parece que se han suscrito en España 75.000 contratos de ese tipo. Es decir, la reforma laboral, como base de todo y también del cambio del modelo productivo, tenemos
que matizarla, tenemos que reformarla. Y para eso hemos puesto medidas encima de la mesa alternativas, que se escuchen y que se inicien los procesos de diálogo social para perfilarlo. Miguel. Sí, en fin, que todo el mundo lleva razón en sus lamentaciones. Esto es una evidencia. Tenemos los parados que tenemos en el país y también tenemos las empresas que se han destruido en este país. Pero no podemos ponernos el vestido aquí de lagarterana y venir aquí a llorar ante la opinión pública de la que la situación es lo que es. Es verdad, todos estamos sufriendo, cada uno en la medida que nos toca. Ahora, nos perdemos hablando de reformas laborales, nos perdemos hablando de déficit. Bueno, pero vamos a verle el origen a todas estas cuestiones. Hace un tiempo, y no hace mucho tiempo, yo creo que si se hace un referéndum en este país, sale por una mayoría abrumadora que había que hacer reformas, y reformas contundentes. Ha habido un plan nacional de reformas que no tiene precedentes en la historia de este país. Unas nos gustarán más y otras nos gustarán menos, porque la crisis nos afecta absolutamente a todos. Recuerdo que aquí, en la región de Murcia, hemos perdido el 22, casi el 23% de la masa empresarial. Que nosotros también estamos afectados. Y toda esa tasa de desempleo en la región de Murcia y en España sale por lo que sale, por la gran destrucción de empresas, 500.000 de empresas que se han destruido a nivel nacional. Pero no es el momento de lamentarse, es el momento de decir, oiga, vamos a ver, hay un plan nacional de reforma, lo estábamos pidiendo desde hace tiempo, sí. ¿Nos gustan unas más que otras? ¿Son duras? Sí. Pero lo que está claro es que el cumplimiento de los objetivos de déficit era una prioridad. Entre otras, antes he dicho en mi primera intervención que era conveniente también la reforma de las administraciones públicas, porque por ahí se podía haber librado pues muchos activos para la inversión productiva. Pero el déficit público había que abordarlo, sí o sí, porque no se puede estar gastando en una casa más de lo que se ingresa durante 4 o 5 años. Y hemos alcanzado unos déficits tremebundos. Y así un país, una casa, no puede continuar. Por tanto, ¿de acuerdo con los cumplimientos, con los objetivos de déficit público? Sí, es una prioridad. Era uno de los principales, y es uno de los principales obstáculos para reducir el desequilibrio presupuestario, además del crecimiento exponencial de la deuda, más lo que ha dicho Antonio, pues esa carga tremenda de los intereses. Pero bien, hay que decir que esto es obligado a hacerlo, pero hay que denunciar, y con esto no quiero que la opinión pública me diga el señor presidente de la patronal nada más que critica. No, estoy diciendo que estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo digo que no compartimos plenamente la estrategia de política fiscal y presupuestaria, que son los documentos que tenemos a nuestro alcance, presupuestos generales del Estado y presupuestos generales de la comunidad autónoma, que dicen ¿qué año vamos a pasar, señor mío? ¿Qué año vamos a pasar? Por tanto, no estamos totalmente de acuerdo con esa política fiscal y presupuestaria que sigue aumentando la carga fiscal sobre todas las empresas. La austeridad del gasto se concentra, y vuelvo a repetirlo otra vez, en las partidas ligadas a la actividad productiva y no se introducen cambios esenciales en la gestión de los servicios públicos. Esto es así. Pero bueno, estamos denunciando para que se corrija y de hecho me consta que las distintas administraciones están haciendo un esfuerzo importante. Ya hemos visto en el último año, aquí en la comunidad autónoma, que se ha hecho un esfuerzo importante en ese sentido. Demos tiempo al tiempo. El plan de reequilibrio empezó a funcionar en el mes de septiembre, si mal no recuerdo, ¿verdad? En el mes de septiembre. En estos 3 meses, en este último trimestre, hemos visto cómo se ha reducido el déficit considerablemente. ¿Que no vamos a llegar al objetivo? Obviamente no vamos a llegar, porque eso era inasumible. Quien se creyera que iba a llegar al objetivo de todas estas medidas de austeridad estaba viviendo otro mundo. Hemos dicho siempre que era prácticamente imposible, a no ser de que se subyugara y se cortaran las vías de respiración de la población, llegar a esos objetivos de déficit. Pero sí hay que reconocer que se ha hecho un esfuerzo importantísimo y que si seguimos en esta dinámica, en los próximos meses podemos llegar al criterio de convergencia de déficit en el ámbito nacional. Esto es así, es una realidad. Yo no vengo a llorar de lo mío, yo me lamento de lo mío, escucho los lamentos de los demás, pero todos tenemos que hacer un gran pacto, y esto es otra de las cuestiones que yo invito a los oyentes a que vayan a la hemeroteca y vean las veces que yo he dicho, por activa, por pasiva, y como dice aquel, por perifrástica,
que esta región y este país necesita un gran pacto social y necesitamos tirar todos del carro, no llorar de lo mío, no vestirnos de la garterana. Hay que ser solidarios con la situación. Y en cuanto, y ya termino, señor moderador, hay siempre mucha prisa a la hora de valorar la reforma laboral. Hay un criterio que es claro, y el que no quiere entenderlo que no entienda. Nos tenemos que poner en un plano de igualdad con los países industrializados de nuestro entorno, porque si no, no vamos a tener la misma competitividad que tienen las empresas que compiten directamente con nosotros. Grecia y Portugal, es un modelo, claro. Europa, sí, no, Europa en definitiva. No, entonces, no es una medida, queridos amigos, no es una medida que se pueda medir en días, en semanas o incluso en meses. Ahora se cumple un año de su aprobación y el objetivo más urgente, que era parar esa destrucción masiva de empleo, ya vemos que se ha cubierto a medias. ¿Estamos de acuerdo? Sí, se ha cubierto a medias. Mira, en concreto, si me dejáis, y ya termino de verdad, se ha producido un fuerte avance de los expedientes de regulación de empleo por reducción de jornada que han permitido evitar la destrucción, y esto está tasado, no lo digo yo, de más de 3.000 empleos durante el año 2012. En cualquier caso, es evidente, en cualquier caso, es evidente que si no hay crédito, van a seguir desapareciendo empresas y por consiguiente se van a seguir aumentando los datos del desempleo. ¿Hay que tener para la dependencia? Hay que tenerla. ¿Es difícil tenerla? Es verdad, es muy difícil tenerla en estas condiciones. Pero creo sinceramente, y yo soy uno de los gravemente afectados, porque yo soy empresario y tengo una estructura más o menos grande empresarial a mis costillas. Y yo tengo que pagar todos los meses la nómina a los trabajadores. Y tengo que hacer frente a los proveedores. O sea, que yo sé la carga que lleva esto. Pero por otro lado veo que hay que hacer un esfuerzo ímprobo, enorme, por entender la situación que tiene este país. ¿Que no la hemos generado nadie o la hemos generado entre todos? Miguel, la situación de este país no es cambiar el empleo temporal por el empleo indefinido por empleo temporal. Esa no es la situación de este país. Damos la palabra de restringir derechos básicos de los trabajadores. Eso no es la situación de este país. A Juan y luego Daniel y Ginés. Yo por una cuestión meramente de orden, porque cuando ha intervenido Daniel en contestación a mi compañero Ginés y a mí mismo, decía que los trabajadores, los parados, se cansaban de oír las cosas que decíamos. Nosotros también representamos desde el Gobierno de la región la defensa de los intereses de los parados, de las personas que están buscando empleo y en este momento no lo encuentran. Precisamente ese es el objetivo prioritario de toda la acción de gobierno, porque sabemos que hay un drama social con el que nosotros convivimos, no solo desde el punto de vista de las responsabilidades de la administración pública, sino en nuestros entornos familiares, de amigos, y en la primera y casi diría único objetivo en este momento, parar a toda costa la destrucción de empleo, y por eso se están cometiendo medidas que muchas veces es verdad que no son fáciles de adoptar, pero que había que revertir la situación económica, y no es para, como decía Antonio, hacer una conspiración entre el poder público y el poder financiero para ir conjuntamente en contra de la defensa de la colectividad de los ciudadanos. Eso no se lo plantea nadie, porque eso no he dicho una conspiración, he dicho una orientación ideológica clara. Perdón, Antonio, pues da igual que sea una orientación ideológica que inspira la alianza del poder político con el poder financiero en contra de los ciudadanos. Eso no es verdad. Entre otras cosas porque este gobierno, que es el que ha hecho la reforma de verdad, es el que está intentando realmente no solo sanear la situación de las entidades financieras, sino poner en cintura algunos de los desequilibrios y desmanes que se hayan cometido durante los últimos años. Perdona, entre otros ámbitos, en el ámbito de las cajas de ahorro, donde cuando en el año 2006, por ejemplo, se denunció a través de los inspectores del Banco de España que se estaban creando grandes irresponsabilidades desde el punto de vista del análisis de riesgo, el ministro de Economía en su momento miró para otro lado, se fueron a unas elecciones diciendo y mirando para otro sitio, y lo que hizo fue consolidar una situación penosa como es la que estamos viviendo. Pero en cualquier caso, si parece que veníamos de una situación ideal antes de la reforma laboral, y como consecuencia de la reforma laboral estamos en una situación y en un panorama de protección o desprotección de los trabajadores totalmente catastrófico. Pero eso no lo ha dicho aquí nadie. Antonio, cuando en Europa había un crecimiento negativo del Producto Interior Bruto en torno al 6-7%, apenas si se generaba desempleo.
Nosotros en el 4,5% de 2009 generamos casi 1 millón de desempleo, casi el 25% del desempleo que estaba generando la Unión Europea. Por tanto, lo generó quien lo generó, aprovechando la situación de crisis. Sería el gobierno y los empresarios. Trabajadores no generaron el desempleo. Pero si no son los trabajadores, si es el sistema. Eso digo que si es no el repartamos sistema, esa culpa. Si es yo no he dicho, eso sí que no lo he dicho yo. Es el sistema. Y como el sistema había unos datos concluyentes que no estaba funcionando, oiga, miremos a otros países europeos donde hay otros sistemas laborales que sí están funcionando. No Grecia y Portugal. Cuando estuvimos con el embajador de Suiza, nos decía, oiga, ustedes se han quedado cortos con la reforma laboral, nosotros no tenemos este tipo de mecanismo. Y Suiza no es sospechoso de ser un país tercermundista, supongo que está dentro de las referencias internacionales como un país de solvencia. Yo insisto en lo que también ha dicho Miguel. Estamos en un año de gobierno del Partido Popular a nivel nacional, que es el que tenía que tomar los mecanismos y los resortes en el ámbito financiero, en el ámbito de la reforma laboral. Se están acometiendo la reforma de una forma contundente y decidida. De una forma contundente y decidida. De tal forma que incluso cuando has hablado que mediante Real Decreto se aprobó la reforma laboral, era tal la situación crítica financiera. Perdón, he dicho que se usa y se abusa del Real Decreto, no para la reforma laboral. Era tal la situación crítica económica que estamos en un abismo financiero, en un abismo fiscal, que nos iban a expulsar, incluso había riesgo, porque estaba en los debates a diario, que nos expulsaban de la Unión Europea. Como no había posibilidad de entendimiento y los plazos... El problema lo tenemos aquí. Perdona un momento, Antonio. Y los plazos se demoraban, la situación se deterioraba, se incrementaba el riesgo de empeoramiento de la situación social y económica, se tuvo que tomar, no porque era un gobierno, sino porque era un gobierno respaldado por una mayoría de los ciudadanos, medidas para salvaguardar el interés colectivo. Y por eso se disparó la prima de riesgo, y ha estado tanto tiempo. Pero ya se ha corregido, Daniel, porque había que corregir lo que venía de atrás, es que no venimos de cero. Pues hay una manera de corregir. Pues ya se está corrigiendo. Si me permitís, yo no dudo, no voy a dudar de que la intención de todo el mundo sea la misma. Pero que las políticas que se están aplicando son equivocadas. Desde el año 2010 que estamos con el rigor de la austeridad inspirado por la Unión Europea y seguido con fervor, primero por el gobierno del PSOE y ahora por el gobierno del PP. Y hoy, en 2013, 3 años aplicando políticas de austeridad, estamos en mucha peor situación social, económica, laboral, que estábamos entonces. Claro, hay que hacer reformas, hay que hacer esfuerzos, y cada vez que desde las instancias de quienes defendéis las políticas de austeridad y las políticas más, como dice algún economista, del fundamentalismo neoliberal, cada vez que se pide un esfuerzo o una reforma, siempre cae sobre los mismos. Miles de personas al desempleo, miles de personas en riesgo de pobreza, miles de personas desahuciadas de sus casas, miles de estudiantes que dejan de estudiar en la universidad porque se han subido las tasas y sus familias no tienen capacidad de afrontar esos gastos. Y esfuerzo tras esfuerzo, año tras año, reforma financiera tras reforma financiera, reforma laboral tras reforma laboral, reforma de la administración, que cada vez que hay una reforma a la administración solo se mira a la destrucción de empleo en la administración y poquito más, el resultado es que estamos peor. No es que si las reformas son necesarias o no son necesarias. Las reformas que se han aplicado han sido ineficaces, todas y cada una de ellas, para los objetivos que pretendían seguir. Y claro, como son ineficaces permanentemente, la referencia se nos va alargando en el tiempo. Primero teníamos un sistema financiero sólido, después el estrés bancario lo íbamos a soportar bien y por tanto las reformas suaves. Y cada vez más problemas y cada vez vamos poniendo más lejos la solución en el 2020, en el 2025, si se siguen haciendo las mismas políticas. En Europa, nuestro país, que está mucho más perjudicado y en peores condiciones que el resto de Europa, no va a salir de esta situación. Y aprendamos de la historia de la economía. Se ha enterrado el pensamiento de un economista, que era un economista liberal, no era un economista de corte marxista como Keynes, que formuló la salida de la crisis del 29, el gran crack del 29, a nivel internacional,
con políticas de estímulo, de crecimiento económico, como base para la generación de empleo antes de la Guerra Mundial y después de la Guerra Mundial. Políticas de crecimiento económico. Por cierto, que se han pactado en la Unión Europea y no se han aplicado. Un fondo de 175.000 millones que se pactó para contentar a España, pero que nuestro presidente no ha reclamado su aplicación y no se ha puesto en marcha. Y es absolutamente necesario que Europa, si es algo más que una unión monetaria, donde todos los países estamos plegados a los líderes económicos, Europa debe funcionar con mecanismos de solidaridad interna, también en materia económica. Sí, bueno, yo creo que tenemos ejemplos en este país de Keynes, ¿no?, y del intervencionismo del Estado, ¿no?, que no hizo sino ahondar en la crisis. El famoso Plan E pretendía eso, inversión pública, fueron 15.000 millones de euros solo para las inversiones de las administraciones locales en este país y causaron un perjuicio grandísimo, 15.000 millones de euros. Y el propio Tribunal de Cuentas lo ha puesto ya de manifiesto. Es decir, fue tirar el dinero. Y eso es política keynesiana pura y dura. Es decir, dice, los que defendís, perdona, las políticas... Al mismo tiempo se hacía política fiscal, rebajando la aportación. Hay tantísimas empresas y trabajadores que han encontrado posibilidad de desarrollar su actividad a través de ese plan, que no puedo entender lo que están diciendo. Eso sabemos todos que no ha tendrá sus defectos. Que no ha sido generador. Que tendrá sus defectos, pero esa afirmación es tan contundente. Yo creo que hay muchos empresarios que no están de acuerdo con lo que está diciendo. Yo creo que las políticas que... El gobierno regional y todos los ayuntamientos dijeron que estaba muy bien. Las políticas que haya que aplicar. Excluir esa medida, no sé qué otra medida hay en los últimos 5 años generadora de empleo. Y esa no generó el suficiente. Yo creo que la austeridad siempre es aconsejable, ¿verdad? Siempre es aconsejable. Quizás quería decir políticas restrictivas. La austeridad yo creo que es buena. Pero obviamente, en un periodo como este, no hay más remedio que aplicar políticas restrictivas y de contención del gasto, porque estás con un déficit muy importante. En otros momentos es difícil, es lógico que se apliquen otro tipo de políticas más expansivas, de apoyo, de fomento a la actividad y la inversión productiva. Es que hacer políticas... Perdona, pero demos tiempo. Anticíclicas, procíclicas, cuando hay que hacerlas al contrario. Cuando teníamos fondos que los reclamábamos, que decíamos, vamos a aprovechar este momento de crecimiento para sentar las bases para el futuro. ¿Qué se hizo? Liberar 24.000 millones de euros de impuestos a las rentas más altas de este país. Y ahora que necesitábamos ese dinero, lo que se hace es una política de ajuste cuando tendríamos que hacer lo contrario, una política de estímulo. Hay que ser austero cuando se tiene dinero, se tienen fondos, se tienen ingresos y hay que practicar políticas expansivas para solucionar el problema que tenemos. Y hay que luchar contra el fraude fiscal y especialmente en la región de Murcia contra la economía sumergida, una economía sumergida que si obtuviésemos las rentas tributarias de lo que supone la economía sumergida en la región de Murcia, tendríamos el montante total de medio presupuesto de la región de Murcia en época de bonanza económica a disposición de los ciudadanos. En eso estamos todos de acuerdo. Ahí es donde tenemos que entrar. Antonio, que se ha hecho, acaba Ginés y le doy la palabra a Miguel. Comunidad autónoma que ha hecho un plan regional de economía sumergida en el que se está trabajando como Pero que hay que dar muchos más pasos. Que hay que dar muchos más pasos. Estamos trabajando activamente todos. Hacer responsable a menos de un año a la reforma laboral de la destrucción de empleo, yo creo que no es congruente. Es decir, hay que darle tiempo a esa reforma y a las demás reformas. ¿Dónde no hemos puesto? Estaban diciendo que no hemos puesto con Grecia y con Portugal. Sí, en el camino. Bien, yo creo que no. Es decir, no hemos puesto al nivel del resto de socios europeos. Es verdad. Tenemos más paro que en Grecia. La propia Estrategia 2020 exige a los Estados flexibilidad en la negociación colectiva y en las relaciones laborales. Y eso es lo que ha hecho esta reforma laboral. Dotar de flexibilidad. Y en los temas medioambientales también. Dotar de flexibilidad al mercado de trabajo. Inés, eso lo hizo el acuerdo que suscribimos. Eso es lo que ha hecho. Eso lo hizo el acuerdo que suscribimos las organizaciones patronales y las organizaciones sindicales. El segundo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, que a renglón seguido el gobierno del Partido Popular, el de ahora, despreció totalmente. Sabes tú que no hubo, y además, perdona no hubo que te diga, consenso, perdona, no hubo un consenso en los temas importantes. Perdona, pero es que
además, si hubo un es que consenso además absoluto el con la gobierno patronal. francés Claro. ha llegado a un acuerdo con las organizaciones Similar. sindicales francesas muy similar a este acuerdo que nosotros suscribimos y que no sirvió para Antonio, nada. Y muy similar a la reforma laboral Y actual. que significa en términos Perdona, de movilidad, no. en términos de flexibilidad, No es igual en en absoluto. términos de rebaja de No es salarios, igual. en términos muy parecidos. Le doy la palabra a Miguel. Ginés, acaba, por favor. Un minuto. Sí, no, quería decir que efectivamente los expedientes de regulación de empleo en la región en el último año han sufrido un gran aumento, pero de esos expedientes de regulación de empleo, ratificando un poco los datos que daba Miguel, solo el 26% han supuesto despidos. Quiere decir que el 74% son empresas que seguramente si no hubieran tenido esa herramienta se hubieran visto abocadas al cierre. Luego, está cumpliendo la finalidad para la que fue Lleva diseñada. razón, pero es que además añadidamente hay que sumarle algo no deseado, no querido y que no es positivo para la sociedad, que es las extinciones de contratos de trabajo, aparte de los expedientes de regulación de empleo. Es que si nada más que fuesen los expedientes de regulación de empleo dentro de una tónica de flexiseguridad, pues perfecto, pero es que no son los expedientes de regulación de empleo que crecen espectacularmente, es que además hay una cantidad de destrucción de puestos de trabajo impresionante. Bueno, esa es la reforma laboral. No. Esa es la A reforma ver, la laboral. palabra a Miguel del Yo Toro. por un momento he pedido. creía que nos estábamos aproximando al origen de todos los problemas. Ayúdenos a encontrar. Al origen de todos los problemas que tenemos en este país, ¿no? Y en otros países europeos. Hemos empezado a hablar de Europa y me parece importante, aunque sea destinarle unos minutillos a Europa. Al margen de las, perdón por la expresión, de las barbaridades que distintas administraciones puedan haber hecho en su responsabilidad de gobierno, que se han hecho, tenemos que reconocer que Europa, los europeos del centro de Europa están obsesionados con los ajustes, por no decir Alemania, ¿de acuerdo? Pero, ¿esto qué origina? A mí me han preguntado muchas veces, ¿usted está de acuerdo con el rescate? Pues no estoy de acuerdo con el rescate. Yo creo que España es un país con una historia enorme, como para hacer una pérdida o tener que sufrir una pérdida de soberanía. A mí me parecería que hubiera sido vergonzoso. Lo digo aquí claramente. Incluso ya me fastidió que tuvieran que venir y rescatarnos parcialmente el sistema financiero. Hubo una pérdida de soberanía ya ahí. Entonces, claro, pero la administración de este país pues tiene que aceptar los criterios de Europa. Y Europa se convierte, es un polvorín. Como esto no se arregle, Europa es un polvorín. Es un polvorín que se origina por la tensión entre los países de la periferia y los del centro. Es decir, me explico. Los de la periferia, entre los que nos encontramos nosotros, obviamente, Portugal, Grecia, etcétera, etcétera, esto es una realidad, queremos un euro más barato. Y los alemanes se sienten cómodos con un euro caro. ¿De acuerdo? Tienen sus derechos, igual que nosotros tenemos los nuestros. Los de la periferia queremos que el Banco Central Europeo les ayude a salir de la crisis comprando deuda. Los alemanes dicen que creen que eso les podría poner en riesgo. Y tienen su razón, y nosotros también tenemos la nuestra, si no hubiera puesto Europa el carro delante de los bueyes. ¿De acuerdo? Como es el caso. Los de la periferia quieren solidaridad europea, y los alemanes quieren austeridad. Y desde luego nosotros decimos que si no hay, en fin, crecimiento económico, pues no se va a solucionar los problemas tremendos, que es el problema número uno que tenemos en este país, que es el paro, que nos come por los pies. Entonces, todo esto que ha producido en Europa, esto ha producido, pues eso, pues un callejón sin salida que puede acabar literalmente reventando el euro y a la propia Unión Europea, si no pone alguien cordura en esta situación. Este es el origen de nuestros males. Nosotros aquí decíamos, la reforma laboral, que si esto, que si lo otro. Es que el problema es esto, el expolio, y permítaseme la expresión que se ha hecho con el sistema financiero español, viene exigido por Europa. Nos acordaremos de las cajas de ahorros, nos acordaremos de las peritas en dulce que teníamos y al final lo que vamos a tener es un monopolio. Nos acordaremos del expolio que nos ha obligado y que nos ha exigido Europa. Por tanto, es necesario, pues bueno, poner orden también dentro de la Unión Europea, que nosotros formamos parte de esa Unión Europea, y es necesario que los ajustes sean tan rápidos
y que sean profundos, ¿no? Porque al ser tan rápido y duro el ajuste, pues es verdad, y hay que reconocerlo, que se está deprimiendo el consumo y se está creando un problema, no digo ni mayor ni menor, pero es un problema serio, que es el estancamiento económico y más paro. Entonces, Europa, por un momento creía tú que tú ibas a proseguir por el tema de Europa y al final nos hemos vuelto otra vez a la reforma laboral, que es muy sufrida para comentarla en nuestros debates. Yo creía y quería que profundizáramos en el origen de la cuestión, que es Europa. Porque, ¿qué queremos? Una Europa, ¿cómo diría yo?, de integración, o una Europa de desunión y de desintegración. Este es el gran debate. Que nosotros somos europeos, señores, que nosotros no somos murcianos y estamos aquí en un enclave aislados de la Unión Europea, que a nosotros nos afectan todas las medidas, todas las normativas, todas las directivas, nos afectan tan directamente como las leyes que se puedan hacer aquí en la Asamblea Regional. Juan, ¿tiene la palabra? Voy a empezar por donde ha terminado Miguel. Yo no creo que el problema solo sea exclusivamente Europa o que haya una especie de directrices de Europa para colonizar la economía española. La economía española tiene unos problemas y unos desequilibrios muy importantes. Es verdad que hay una disensión entre los intereses más a corto plazo Pero disculpa, teníamos un sistema financiero que era el sistema más potente del mundo. Pues a lo mejor decían artificialmente. Pero es que a lo mejor no y lo ahora resulta que pero es que a lo mejor no era cierto. Igual había habido se ve que a lo seguro grandes errores que había que corregir y sin seguir sin funcionar se ve que seguramente no era muy fortalecido, ¿no? Grandes errores que había que corregir. Yo no creo, insisto, y aparte yo creo que muchas decisiones que se están tomando a nivel de España, a nivel nación, es por la responsabilidad de crear una economía mucho más competitiva, mucho más sólida, que garantice la viabilidad y la defensa de los intereses colectivos de todos los españoles. No es solo una dialéctica de enfrentamiento de Europa central con la Europa mediterránea. Yo creo que trasciende mucho más. Es verdad que en momentos puntuales, en aspectos puntuales, como puede ser la política de fortalecimiento monetario que puede haber en Alemania, pues a nosotros nos pueden perjudicar, como a la inversa en su momento, cuando nosotros estábamos creciendo y los alemanes no crecían. Pero al margen de eso, yo lo que sí quiero poner de relieve es que el gobierno no está haciendo única y exclusivamente una política de austeridad. La política de austeridad viene marcada también por unos condicionantes de falta de recursos públicos, que vienen motivados por la caída de los ingresos públicos, pero está totalmente convencido y en la medida de sus posibilidades está activando mecanismos activos, insisto, para estimular el crecimiento económico. Es verdad que se ha incrementado la presión fiscal sobre las empresas y era una propuesta que ni siquiera defendía el Partido Popular antes de llegar al gobierno, pero la situación económica lo ha exigido. Y el mandato de gobierno del presidente Rajoy es de 4 años. Si ha encontrado una situación excepcionalmente grave que le ha obligado a adoptar unas medidas que ni siquiera a él le hubieran gustado, demos tiempo para ver si también ese tipo de medidas permiten el reequilibrio económico y quizás y al final del 2014 y el 2015, cuando la economía española esté ya reconducida, pues igual permite cumplir con los principios y con las creencias del Partido Popular, que serán bajar los impuestos porque va a dinamizar la economía. Estoy totalmente de acuerdo. Pero no solo eso, también a nivel del gobierno de la región de Murcia se están llevando políticas activas en la medida de nuestras posibilidades. De hecho, el Instituto de Fomento y el SEP también cumple con eso. Estamos en un proceso de negociación para que se instale una empresa en la región de Murcia. Se le están haciendo ofrecimientos, tanto desde el punto de vista de bonificaciones fiscales, de bonificaciones de la seguridad social, de créditos fiscales para la creación de empleo, y eso son políticas que están dando su fruto. Y como consecuencia de eso, las empresas de la región de Murcia, que el principal mérito es de los empresarios, están exportando cada vez más. Son más competitivos. Cada vez están invirtiendo, hay mucha inversión en el sector privado para transformar e incrementar la competitividad que les permita ser y con un proceso de apertura en los mercados globales. Se está haciendo un esfuerzo para la creación de empresas y los resultados están ahí. Muy brevemente. Le doy la palabra, perdona, a Miguel, que la ha pedido, creo que sobre el ámbito fiscal quería decir algo. Yo muy brevemente quiero decir una cosa.
quiero decir una cosa. Está bien. Yo quería intervenir brevemente. Está bien que entre todos busquemos soluciones y que todos coadyuvemos para salir de esta situación y que cada uno paguemos la parte que nos corresponda. Pero voy a leer una cosa. ¿Me lo permite el moderador? Claro. Es una circular del Banco de España sobre financiación. Del Banco de España. No lo dice la CROE ni la COE, lo dice el Banco de España. Dice el Banco de España, el crédito, y lo dice porque las administraciones en un momento determinado, por ejemplo, pueden ser una rémora más que una ayuda para facilitar la creación de empleo. Este es el caso que dice el Banco de España. El crédito bancario a las familias y las empresas en España sigue cayendo como nunca lo había hecho antes. Lo dice el Banco de España, ojo. Mientras se mantiene en máximos históricos para el Estado, las autonomías y en los ayuntamientos. ¿Qué quiere decir? Que todo el dinero se lo lleva el Estado, las autonomías y los ayuntamientos. Según datos del propio Banco de España, dice que la financiación a los llamados otros sectores residentes, es decir, hogares, empresas no financieras y administraciones, bajó un 4,2 en tasa interanual el pasado noviembre. Pero si a esta cifra se le restan las emisiones de bonos de empresas cotizadas en bolsa, el deterioro es mucho mayor aún, ya que alcanzaría el 5,4 en términos interanuales. Y, para finalizar, dice, jamás había caído el crédito con tanta fuerza como ahora. Las grandes perjudicadas son las familias y las pequeñas y medianas empresas. Esto lo dice el Banco de España. Totalmente de acuerdo, pero precisamente por eso, perdona, y termino, porque sí, también he tenido la generosidad de escuchar durante mi intervención. Precisamente por eso es imprescindible terminar la reforma financiera, porque necesitamos financiar a nuestras empresas, porque sin empresa no va a haber actividad económica. Y lo que se está demostrando también es que las necesidades de mayores recursos públicos que tiene la administración pública en un contexto de caída de ingresos fiscales, precisamente para garantizar la viabilidad y la estabilidad del estado de bienestar que en el caso de la comunidad autónoma copa casi el 85% del presupuesto, precisamente para las políticas sociales de cobertura lo que necesitan son recursos, no solo para la creación de actividad, sobre todo para la estabilización del estado de bienestar. Y por eso se está acudiendo al endeudamiento, para garantizar la estabilidad del estado de bienestar, pero también sabiendo que el horizonte y el objetivo tiene que ser la creación de empleo vía creación de actividad económica. Antonio. Si estamos intentando localizar, encontrar financiación en Europa, obviamente Europa pone condiciones, pues como las ponen los bancos en el interno de un país como el nuestro. Algo tendrá que ver Europa, sin lugar a dudas, pero algo también tendrán que ver las políticas que se están desarrollando en este país y concretamente en esta región, diferenciadoras de los registros, de los guarismos y de los resultados que hay en otras regiones. No podemos comparar los índices de empleo, los índices de confianza, los índices de recaudación, etcétera, etcétera, de una comunidad como el País Vasco, que está en Europa, y una comunidad como la región de Murcia. No podemos compararlos, con lo cual Europa ejerce su influencia, su influjo económico, pero después en las regiones se hacen otras cosas, se hacen otras políticas. Y yo, Juan, creo que es verdad que se está haciendo política de austeridad, que se está intentando, como todos estamos en la misma línea, de intentar reducir el déficit público, es absolutamente necesario, y de reducir la deuda de las administraciones públicas, es necesario, eso sin lugar a dudas. Pero aquí, aparte de la política de austeridad, se está haciendo política destructiva también, no sé con qué grado de consciencia, evidentemente supongo que ninguno si se está destruyendo, pero se está haciendo política destructiva con ejes básicos para cambiar el modelo productivo y para salir de esta situación. Mira, en el Info, Juan, las inversiones, y también voy a leer algún dato que tengo por aquí, como tiene Miguel, las inversiones en el presupuesto del Info de este año, las inversiones reales han bajado un 66%. 66, que no estamos hablando de un 0,6 ni de un 6, estamos hablando de un 66%. Pero no recursos financieros. Perdón, Juan, disminuyen las transferencias de capital en un 77% en el Info, con las funciones tan importantes que tiene el Info en este momento. Nos vamos al SEF. Si desatendemos la formación, estamos desatendiendo la principal herramienta que tenemos para actuar sobre el capital humano, si desatendemos la formación. Y además, si la desatendemos, estamos estructuralizando o estructurando permanentemente el desempleo en la región de Murcia. Bueno, pues el SEF, en el presupuesto del SEF del año 2012 al 2013, ha disminuido sus dotaciones globales, el SEF, en un menos 44%.
el SEP, del 2012 al 2013. Pero es que la evolución del SEP del 2009 hasta el 2013 ha disminuido su dotación en un 52%, y siempre se nos llena la boca de que la formación es vital para remontar esta situación, cuando además España está gastando, o gastaba en el año 2008, un 0,17% del Producto Interior Bruto en formación. España. Europa ya gastaba de media el 0,25%, y algunos países como Suiza y como Austria dedicaban el gasto público en formación en un 0,35%. Esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que revertir, esto es lo que hay que modificar. El SEP tiene que tener la dotación presupuestaria suficiente para dar formación, orientación, intermediación en el mercado de trabajo. Esto es lo que hay que hacer. Si nos cargamos esto, evidentemente, si salimos de la situación, pues seguramente será porque Europa nos regale algo o porque suene alguna flauta, pero no porque las políticas sean las políticas acertadas para cambiar el modelo productivo y para remontar esta situación que ya llueve sobre mojado. Tú sabes, Antonio, que los presupuestos generales del Estado y de la comunidad autónoma se centran obligatoriamente para el ejercicio de esta anualidad 2013 en el objetivo de déficit. Y también, no descubro nada nuevo si os digo que hay una constante comprobable en el paso del tiempo, de los años, y además con independencia del color político de que nos haya gobernado, ¿no?, en los últimos años. Las constantes que me estoy refiriendo es que hemos estado muy maltratados en el sistema de financiación autonómica, por un lado, y por otro lado, los retrasos. Los retrasos son una constante histórica de esta región, porque a día de hoy, y esto podía haber mejorado mucho la situación de esta región si a día de hoy tuviéramos certidumbre, y a día de hoy no hay ninguna certeza, al menos completa, en torno a la apertura del aeropuerto de Corbera. El señor presidente de la Comunidad Autónoma dice que sí, que esto se inaugura ya, pero así estamos ya un tiempo, y es preocupante sobre todo para la industria turística, etcétera, etcétera. Pero es que hay más, ¿no?, como pueda ser la incierta también llegada de la alta velocidad dentro del tramo Madrid-Levante, que copa casi la totalidad de las inversiones del Estado en la región en un intento de cumplir con ese escenario más optimista, ¿no?, entre 2015 o 2017, ya veremos, ¿no?, según los datos presupuestarios. O, además, sin tener en cuenta también otra infraestructura que es básica para la región de Murcia, como es la continuación desde Murcia hasta Cartagena, que no sabemos nada de eso, nada, absolutamente nada. En fin, este tema, que es de capital importancia, todavía se encuentra en una fase embrionaria y resta por formalizar la mayoría de los trámites. Y todo eso sin hablar de la variante de Camarillas, tristemente famosa por los continuos retrasos, o la conexión de Murcia con Andalucía por la alta velocidad, algo en estos momentos presupuestario impensable, ¿no? O, por ejemplo, metería en el mismo saco, entrarían otras actuaciones como la conexión por autovía de Jumilla a Yecla, o las realizadas para acabar unas plantas de desaladoras que deberían de haber estado finalizadas en 2008, como pueda ser la de Valdelentisco o la desaladora de Águilas. Y, desde luego, mención especial merece la dársena del Gorguel, que ya no figura en la programación plurianual de los presupuestos, ¿no? Cuestión que hay que resolver, habida cuenta, bajo mi punto de vista empresarial, de la gran importancia estratégica que tiene este proyecto. Y, sin embargo, sí contempla una medida contra la no sé qué, que la propia comunidad se ha manifestado en contra, que es la canalización del río Segura. Muy bien, vale, pues con la canalización del río Segura todos contentos. Estamos de acuerdo en que se necesitan planes de estímulo. Retrasos, deslizamientos año tras año, y un maltrato que nos han dado los distintos gobiernos de este país con el sistema de financiación. Daniel. Sí, yo coincido en señalar la situación de las inversiones en la región de Murcia que planteaba ahora el presidente de la patronal, Miguel del Toro, porque es verdad, porque eso obedece a una política donde eliminamos el estímulo a la actividad económica. ¿Y de dónde sacamos el estímulo? Claro, porque cuando hablamos del origen del problema, que también podemos coincidir algo, situarlo en la Unión Europea, en ese equilibrio entre políticas de austeridad y políticas de solidaridad que reclamamos, que serían esos planes de estímulo, y que por tanto nuestros socios europeos no dejen caer a España, por el riesgo de contagio que significaría la caída económica de nuestro país.
el desequilibrio es absoluto entre la austeridad y la solidaridad. El desequilibrio es hacia la austeridad y hacia la austeridad con un peso muy notable. En una dirección donde no es el origen de la crisis esta discusión. La consecuencia de la crisis, que venía motivada por ya una máxima neoliberal de que los mercados funcionan mejor cuanto menos reglas tienen, ya lo hemos visto con el estallido de la burbuja inmobiliaria, y al final, en la tensión que se produce a nivel internacional en el G20, en Europa, de qué se hace para solucionar esa crisis que proviene de los mercados no regulados, vuelven a ganar los mercados. Vuelven a ganar los mercados y dictan las reglas los mercados. Y nos obligan a imponer medidas que probablemente nadie desearía porque tienen un impacto fuertemente negativo en la población. Pero claro, llega un momento en que hay que decir basta. Porque Juan, director del Info, daba datos económicos interesantes, positivos, que pueden ser buenos, pero si la economía no sirve nada más que para generar estadísticas y datos positivos, pero la gente sigue parada, empobrecida y con menos servicios públicos, hay que cambiar la economía. No sirven tener la referencia de esos datos que ojalá alumbren cambios importantes, pero mientras que en este país no se cree empleo al mismo ritmo que se ha destruido, la economía no sirve. Y por tanto las medidas que se han tomado, si solo sirven para alumbrar algún dato, son medidas ineficaces. No, ese es el paso previo. Perdón, Juan, estamos fuera de tiempo, sí, pero sí que viene la palabra pedida por parte de Ginés y de Juan, y terminamos. Sí, yo estoy de acuerdo con Dani. La economía por favor. debe servir a las personas, eso es obvio, ¿no? No, yo quiero simplemente, es verdad que el Servicio Regional de Empleo y Formación ha tenido una disminución importante en los presupuestos, eso sois conocedores de ello, pero lo que se refiere estrictamente a la formación, prácticamente conservamos el mismo importe financiero que en ejercicios anteriores, porque es verdad, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía Antonio Jiménez. Yo creo que esta crisis tan profunda que estamos atravesando y tan persistente, yo creo que nos está llevando a las personas a plantearnos ¿y ahora qué? Es decir, después, cuando finalice el día que finalice esto, las actitudes, los comportamientos de las personas, de los ciudadanos, de los trabajadores, va a ser igual. Yo creo que esto, aparte de los cambios profundos que se estaban produciendo en el mercado globalizado, aparte de esto, yo creo que esta crisis tan profunda va a cambiar las mentalidades y los comportamientos de las personas. Yo creo que las cosas ya no van a volver a hacer igual. Ni las relaciones laborales van a ser igual, ni los puestos de trabajo que se generen van a ser los mismos, ni los periodos de tránsito de un empleo a otro van a ser los mismos, ni las capacidades de los trabajadores van a ser las mismas, ni la flexibilidad que van a exigir las empresas y los mercados a los trabajadores van a ser los mismos. Yo eso lo tengo muy claro, y por eso es importante apostar por la economía del conocimiento, y la economía del conocimiento está basada fundamentalmente en la formación, en el aprendizaje permanente, en la innovación y en la creatividad de las personas, y fomentar aquellas competencias clave que no son puramente técnicas o científicas, ¿verdad?, que enriquezcan a las personas y que les apoyen en esos procesos de transición y de ejercicio de la actividad profesional. Juan. Una referencia a la intervención de Miguel. Es verdad que la comunidad autónoma de la región de Murcia ha estado infrafinanciada históricamente, lo cual implica que un mayor esfuerzo por parte del gobierno de la región de Murcia, precisamente para acometer aquellos déficits de infraestructuras que son vitales para poder competir no solo con nuestros entornos más próximos, como pueden ser las comunidades y las regiones colindantes con nosotros, sino en un mercado cada vez más global. Necesitamos esas infraestructuras y el gobierno de la región lo que está intentando es garantizar, pese a la adversidad de la situación económica, la
pese a la falta de fondos públicos, garantizar que la puesta en marcha y la puesta en valor de esas infraestructuras, lo cual quiere decir que también tiene mayor mérito y hay que seguir apoyando. En cuanto a los presupuestos, es verdad que ha habido una disminución significativa en subvenciones, pero se ha hecho un esfuerzo significativo precisamente para dar dar cumplimiento a la reivindicación que todos vosotros estáis pidiendo. Las empresas necesitan mayor financiación y lo que hay una línea importante de financiación que va a ir directamente a las empresas, en un esfuerzo de compromiso y de responsabilidad que también está haciendo el Gobierno, porque insisto, no solo se está haciendo una política de austeridad, sino se están dentro de los mecanismos y dentro de las posibilidades que tenemos, activando instrumentos de apoyo a la empresa, de apoyo a la creación de empleo, de apoyo a la actividad económica, que es lo fundamental. Y por eso se está haciendo un esfuerzo muy importante a nivel de internacionalización. Ya hemos pasado de ser la 11ª en número de exportación a ser la 4ª provincia dentro de España en el volumen total de exportaciones, con un crecimiento del 60% de exportaciones en un solo año, con un incremento significativo también del número de empresas que exportan, ganando cada vez más mercados. Y eso son gracias también a las políticas de apoyo que se están haciendo, por supuesto, los principales protagonistas, que son los empresarios y los trabajadores, pero también desde el respaldo y el impulso que están llevando a cabo las políticas del Gobierno regional. Les agradezco a los 5 invitados que hayan aceptado estar aquí y que hayan compartido con todos ustedes, en definitiva, sus reflexiones, sus opiniones acerca de estos asuntos fundamentales en estos momentos, evidentemente, en nuestra región, en el país en general, nuestra región en concreto. Ginés, director del SEF, muchas gracias. Juan Hernández, director del Info, muchas gracias. Miguel de Toro, presidente de la CROEM, muchas gracias. También a Daniel Buenos, secretario general de Comisiones Obreras, y a Antonio Jiménez de UGT. Y a todos ustedes por seguirnos. El jueves que viene estaremos de nuevo con todos. Gracias y buenas noches.